Cordial saludo. Mi nombre es Laura Daniela Patiño Hernández. Vengo a presentar la tarea 1 sobre explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. ¿De qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades? Está estructurada en 3 recursos: metabolismo, crecimiento y evolución. Esto depende de la toma de nutrientes del medio y transformándolo en un nuevo material celular y productos de desechos. Durante esta transformación, la energía se conserva y la célula la utiliza para síntesis de nuevas estructuras. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Las comunidades microbianas sostienen ciclos asociados con los nutrientes, interactúan con otras poblaciones de la comunidad microbiana que están presentes en el hábitat, asociados con alimentos disponibles y condiciones del medio, como temperatura, pH, oxígeno o ausencia de oxígeno, entre otros. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones microbianas y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Las poblaciones microbianas están divididas en dos. Estos se expresan en términos moleculares. Algunos hábitats microbianos como suelos, ríos, materia orgánica se asimilan en la abundancia de especies, donde la mayoría es moderada. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel importante. Principalmente la fuente de energía es solar y este aporte oxida materia orgánica mediante la respiración y la fermentación, que contribuye con elementos para el ciclo de vida de los microorganismos en un hábitat, presentes en el hábitat. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. En un hábitat o en una partícula de suelo, en la Tierra contienen diversidad de micronutrientes, por lo tanto los microorganismos sobreviven a diversos microambientes con diversidad de oxígeno en distintos porcentajes. Explique el concepto de microambiente. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y qué favorece cooperar? La competencia de estos microorganismos influye por la presencia de alimentos en el hábitat. La interacción entre microorganismos se basa en propiciar beneficios para ambos microorganismos microbianos, colaborándose entre sí para tener mejor asimilación de la energía. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Podemos ver aquí principal en la energía solar, la capa superficial de vegetación, material inorgánico, materia orgánica presente en el suelo, la relación del agua y el aire que es un 50%, y los micro y macroorganismos que están presentes en el suelo. Defina primero rizósfera y argumente su importancia. Efecto rizosférico. La rizósfera es el área del suelo donde interactúan las raíces de las plantas con el hábitat de los microorganismos. Y el efecto rizosférico
es la interacción ecológica de los microorganismos entre sí. ¿Qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Los microorganismos dominantes suelen desarrollarse en estos suelos con ambientes de materia orgánica y disponibilidad de oxígeno y agua. ¿Qué son las costras biológicas del suelo y cuál es su importancia fundamental? Las costras biológicas del suelo es de importancia para humanos, animales y ecosistemas y para la rigidez asociada al cambio climático. Es importante comprender la formación de costras y rehabilitación de las que se deterioran por las alteraciones climáticas. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Está el factor de pH, osmolaridad, oxígeno. El pH es la relación que puede tener los microorganismos dependiendo en las condiciones que los microorganismos se relacionen con el pH. El agua es la solvencia. Algunos microorganismos crecen, pues hacen su crecimiento en el agua, otros no. Y el oxígeno para algunos microorganismos es vital para el desarrollo de su metabolismo y para otros no pueden crecer los microorganismos e incluso pueden morir. ¿Por qué es importante la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Esto emerge nueva especie de subsuelo como consecuencia de aislamiento microbiano. Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Juega un papel importante ya que es clave en la sostenibilidad de los ecosistemas, manteniendo funciones de la salud y condiciones de salud del suelo y la renovación de carbono y nutrientes. Nombre 5 grupos de microbianos y su función. Bacterias fijadoras de nitrógeno, cianobacterias fijadoras de nitrógeno, micorrizas, hongos micorrizos, bacterias solubles, bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Todas estas contribuyen al funcionamiento de plantas y el estado de los suelos y a la biofertilización. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. El estado de los nutrientes, las estaciones, el estado y factor del suelo y la temperatura son factores que influyen en las dinámicas de la biomasa microbiana. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Las alteraciones están en la variabilidad climática, los tipos de suelo y la composición vegetal dominante. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre? La fracción orgánica del suelo, reservorio importante para el funcionamiento del suelo, reciclando los nutrientes, haciendo parte de fuente de energía para microorganismos. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? La biomasa microbiana mejora la conservación de nutrientes del suelo, proporcionando a la conservación de bosques, tierras y áreas de cultivo. ¿Qué se puede concluir en las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a esto mejora las condiciones de productividad de los ecosistemas para aumentar la población microbiana y contribuyendo a nuevos microorganismos nativos que se encuentran ahí en el suelo?